Entonces, primero los Corintios, capítulo 7, del 1 al 5, dice así: en cuanto a los temas de que ustedes me escribieron, lo mejor para los hombres y para las mujeres sería no tener relaciones sexuales, pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa y lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo, y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino la esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para dedicarse a la oración, pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Dije 7 o 5, es hasta el 5, del 1 al 5. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú hables a tu iglesia hoy día. Queremos encontrar sabiduría para nuestra vida. Hemos venido aquí, Señor, a entregar nuestro corazón, a renovar el pacto contigo, a ser enseñados y exhortados, Señor, animados, edificados por tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo actúe en nuestro corazón por medio de la Escritura, para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestra relación contigo, Señor, podamos levantar, Señor, manos santas delante de ti. Te damos gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Les voy a contar cómo vamos a estructurar este sermón, porque es un poquito distinto. Voy a introducir con el primer versículo para dar una explicación sobre la ocasión y explicar un poco acerca de la carta. Y luego vamos a ver 3 elementos que son importantes respecto al sexo en el matrimonio, y luego vamos a ir concluyendo con algunas aplicaciones prácticas de este sermón. Este sermón número 7 lleva por título: Dios tiene mejores ideas. El sexo en los límites del matrimonio. Fíjense que hay una palabra aquí que dice, en cuanto a los temas, es muy raro lo que dice, me incomoda mucho lo que dice aquí la versión. ¿De qué ustedes me escribieron? Es raro, es muy raro, pero son expertos, así que por algo no lo habrán hecho. Pero es eso. Respecto a los temas que ustedes me escribieron, ¿qué quiere decir esto? Lo primero que quiere decir es que los corintios habían escrito una carta a Pablo. ¿Ya? Pablo escribió una carta antes. Si nosotros vamos al capítulo 5, versículo 9, fíjense lo que dice. Por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos. Pero estamos leyendo la primera a los Corintios. En el mundo académico se le llama la primera a los Corintios A, que vendría a ser como la 0, que no se ha preservado, no tenemos idea de lo que dice exactamente, pero sí tenemos idea, porque los corintios eran de tal manera rebeldes que ellos contestaron a Pablo esta carta oponiéndose a sus enseñanzas. Por ejemplo, cuando les dice todo me es lícito, uno cree que Pablo está diciendo todo me es lícito, pero si ustedes revisan la NBI, que está interpretando más que traduciendo esa parte, lo pone entre comillas. El todo me es lícito es lo siguiente, ya se lo expliqué alguna vez, es como unas pancartas del grupo libertino
de los corintios diciendo, todo es lícito. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo es para la carne, para los deseos, y no tiene nada que ver con el espíritu. Y el otro grupo llamado ascetas, como algo así como los superpuritanos, estaban negando o prohibiendo el sexo dentro del matrimonio incluso. Si ustedes leen la primera de los Corintios, se van a dar cuenta que cuando dice ahora, pues, en cuanto a, él está respondiendo la carta que ya le había llegado de respuesta de los Corintios. ¿Me explico? Entonces, la literatura corintia es mucho más extensa y se preserva aquí la primera A. En varias partes, como ya les cité, el 5.9, ¿cierto? O la primera de los Corintios 0. Entonces, los Corintios habían escrito una carta, como les dije, haciendo preguntas y también oponiéndose a ciertas cosas que Pablo les decía. Y parece que de las primeras cosas que dijeron, o que preguntaron, o que tenían dudas, era el matrimonio. Porque de aquí, del 7 al 16 prácticamente, Pablo se va a preocupar de responder las preguntas y los reclamos que los corintios le habían respondido en su carta. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos esto, en cuanto a los temas que ustedes me escribieron, lo mejor para los hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales. Dice en nuestra Reina Valera 60, dice, bien le sería al hombre no tocar mujer. ¿Ok? Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Pablo tenía algo en contra del matrimonio? Porque le está diciendo, bueno sería para los hombres y para las mujeres no casarse o no tener relaciones sexuales, que estaba asociado al casamiento. Cuando vemos esto, nos debemos preguntar lo siguiente. ¿Era Pablo casado? ¿Qué creen ustedes? La gente cree que era viudo. Soltero no era, porque era rabino. El rabino debía ser casado para su ordenación. Si era ordenado como rabino, era casado. Pablo o su esposa fue fiel al judaísmo porque se casó con una judía, no con una mujer, con otra mujer, o siguió fiel al judaísmo y se quedó en Tarso, o bien era viudo. Pero de que era casado, era casado. Entonces, primero, ¿qué dice Génesis? Y Pablo lo conocía muy bien. Dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cierto? Lo dice claramente. El celibato es muy específico en la Escritura. ¿A quién se le pedía celibato y por un corto tiempo en el Antiguo Testamento? No sé si corto tiempo, algunos lo hacían de un periodo más extenso. ¿Saben cómo se llamaba ese voto que hacían? ¿Alguien sabe? El voto nazareo, que eran varias cosas. No podían tocar animales inmundos, no podían cortarse el pelo, ni podían tener relaciones sexuales. Y tampoco podían beber. ¿Ya? Entonces, todo abstinencia. Cuando a Sansón le cortan el pelo no tenía nada que ver. Lo que pasa es que toda la violación que hizo a su voto lo llevó a estar dormido en la cama de Dalila. ¿Y qué pasó ella? Le cortó el pelo. O sea, el Señor fue tan paciente con Sansón. Dalila era, ¿cierto? Ya, Dalila. Fue tan paciente con Sansón que fue la última parte del voto, cuando le cortaron el pelo, que él perdió la bendición del Señor, que estaba manifestada en una fuerza física descomunal. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, lo mejor
para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales. ¿Es una afirmación de Pablo o es una respuesta a los ascetas? Porque recuerden que ya lo vimos esto, en primera Timoteo dice que los falsos maestros que estaban haciendo en Éfeso, prohibiendo casarse, y eso lo vimos en uno de los sermones. O sea que no es una práctica cristiana prohibir el casamiento. Lo que está haciendo Pablo acá, ya dijimos que la Biblia enseña expresamente el casamiento, los rabinos debían estar casados, entonces a la luz de esta evidencia podemos concluir que Pablo está haciendo una cita de la carta recibida. Está diciendo lo que ellos le dijeron. En la carta venía esta afirmación: lo mejor para los hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales, tal como lo había dicho, y Pablo como que de alguna manera acepta el dicho, pero luego lo complementa, como cuando dijo, todo me está permitido. Eso decían ellos en su carta. Pero Pablo le responde, todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Y repite Pablo, todo me está permitido, pero no todo edifica. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Fíjense que Pablo está diciendo, ok, todo me está permitido, pero dentro de estos límites. ¿Se fijan cómo modifica Pablo esto? Lo mismo está haciendo en modificar y darle razones por las cuales sí se tienen que casar. Porque después da normas para el matrimonio. ¿Ya? Entonces Pablo lo que está haciendo no es que le está prohibiendo a la gente casarse. Le está diciendo que algunos, y más adelante se ve, algunos tienen la bendición del matrimonio, otros tienen la bendición de la soltería. Y todo viene de Dios. Y la bendición de la soltería no es que alguien esté soltero, simplemente. Porque los que están pololeando, ¿para qué están pololeando? Los que están pololeando aquí, ¿para qué están pololeando? Para casarse, ¿no? Eso suena muy retrógrado o no sé qué, pero es así. Los que están, nosotros los creyentes, pololeamos, aunque no sea, ojo, aunque no sea, porque podemos arrepentirnos ahí. No traje mi lápiz para hacer la ilustración. Firmando el documento podríamos decir no, sí, es verdad. Pero cuando iniciamos una relación es porque tenemos intenciones serias por la otra persona. Si no es jugarreta. Si no, no pololee. Entonces siempre me han preguntado, ¿qué edad es buena para casarse? ¿Cuál es la respuesta bíblica para esto? Y Pablo lo dice aquí de otra manera. Lo antes posible. Lo antes posible. Y por muchas razones. Por muchas razones. Terminó su estudio, consiguió pega, puede sostener una casa, cásese. Punto. Y váyase. Y váyase para San Fernando. Ya que se venga. Entonces, los que están pololeando, eso están haciendo. Entonces, el Señor, por medio de Pablo, nos está diciendo que la afirmación que está diciendo, Pablo está respondiendo, es mejor no tener relaciones sexuales. Pero Pablo dice, sabe que el pecado no se combate con refranes. No se combate con refranes, porque estos refranes no eran ni siquiera inspirados, no era palabra de Dios. Estos refranes eran gritos de guerra para defender o su ascetismo, vale decir, el cuerpo es malo y hay que castigarlo, o el cuerpo no tiene ninguna importancia, es performático, entonces nada de lo que yo haga con el cuerpo me pasa para el espíritu, no tiene nada que ver, ¿ya?
Entonces, primero, el sexo en los límites del matrimonio, primero es monógamo. Esto parece de perogrullo, pero en el contexto de los corintios era muy normal las relaciones sexuales fuera del matrimonio, sobre todo, como ya les he contado de los corintios, la contratación de servicios de prostitución sagrada. Que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Uno dirá, pero si eso está bien. Nosotros los chilenos somos una isla y en todos los sentidos somos mucho más conservadores. Esto no quiere decir que pequemos menos. Somos más conservadores. En otros países, las relaciones prematrimoniales es muy habitual. No se considera un pecado. De hecho, yo he escuchado personas que tienen la siguiente idea. Mientras tenga un compromiso de corazón con esa persona, no hay problema con las relaciones prematrimoniales. Ojo, pastores. No, si alguien le dice eso, está mal interpretando la Biblia y está dejándose contaminar por la cultura. La Biblia dice que es monógamo y exclusivo para el matrimonio. ¿Ya? Los creyentes de Corintio, entonces, se pusieron en contra de toda la inmoralidad sexual. Un grupo dijo, démosle nomás. Y otro grupo encontró que la solución era la abstinencia. Entonces, cuando nosotros creemos que decir que se abstengan nuestros jóvenes va a hacer realmente una diferencia, probablemente no la haga siempre. Aunque sí hay que decirlo. Por eso debemos motivarlos a que tienen que casarse. El matrimonio o la familia está bajo ataque permanente. Y ustedes jóvenes no tienen por qué prestarle oído a aquello. Les digo por qué. Porque toda esta ideología en contra del matrimonio y en contra de tener hijos no funciona. Miren Europa. Nada más, miren Europa. ¿Qué hacen? Tienen magíster, doctorados, bla, 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 y un gato o un perro. Y la gente dice, no, pero si tenemos que estudiar y hay que progresar. La María Jesús Cordero, miembro de nuestra iglesia todavía, tiene un magíster en lenguas bíblicas. El Gonzalo tiene un magíster y un doble doctorado, un pastorado y 4 hijas. O sea, si ellos lo pudieron hacer, no son nada especial. Nada. Los demás también lo podemos hacer. No hay necesidad de violar la palabra de Dios para nuestras supuestas realizaciones personales. No son límites. Entonces, ellos se oponen y dicen, no, para evitar el pecado de aquí de Corinto están prohibidas las relaciones sexuales. E incluso promovían el celibato dentro del matrimonio. Entonces decían que lo que era bueno era que no se tuviera ninguna relación sexual. Entonces, Juan Calvino, comentando este texto, dice, Dios ordenó desde el principio que el hombre sin la mujer es solo un hombre a medias, faltándole la ayuda que precisamente necesita. De la misma forma que la mujer es la parte que completa al hombre. Por lo tanto, cualquiera que sea el mal o los problemas del matrimonio,
estos solo proceden de la corrupción de la institución divina. La misma idea que he estado comunicando todos estos sermones, estos 7 sermones, son 7 ahora. Nosotros recibimos una bendición del Señor y esto se transforma en bendición o maldición de la forma en que nosotros recibimos esa bendición y cómo respondemos aquí. Tener hijos no es malo. Lo que pasa es que no somos padres que nos basamos en la palabra de Dios para guiarlos. El matrimonio no es malo, ni trae consigo problemas. Es porque somos desobedientes. Hay cosas muy sencillas que nosotros podríamos hacer en el matrimonio y que nos librarían de muchísimos males. Entonces Pablo hace referencia a la inmoralidad sexual tan propia de la ciudad de Corinto, y sabe que les está hablando, a quienes le está hablando y los hábitos que tenían. O sea, era una ciudad hipersexualizada. Puerto, mucha prostitución, muchos templos, mucha fertilidad, mucho de todo. Y era permitido y visto muy bien socialmente todo este tipo de... no era un hábito socialmente prohibido, sino que más bien aceptado. Lo que Pablo está diciendo entonces, como ya les dije, ok, pero en vista de que ustedes viven de esta forma en este lugar, deben casarse. Pablo está abordando con realismo el problema y les está diciendo, miren, ustedes viven en una ciudad tan inmoral que lo mejor es que se casen. Entonces, el matrimonio es una institución divina en la cual el hombre y la mujer procrean y se dan la compañía mutuamente necesaria para caminar en la vida. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando hay un llamado al celibato, son casos sumamente específicos para personas que no necesitan emocionalmente ni físicamente a otra persona para estar completos y que no se cumplen ellos. No es bueno que el hombre esté solo. Hay personas que sí, pero ¿saben cuál es la única razón por la cual uno debería quedarse célibe? Para servir con todo al Señor. O sea, transformarse en algo así como un misionero a tiempo completo. O a medio tiempo. El resto del tiempo. Conozco un caso de alguien que tiene un llamado al celibato y se dedica a hacer un hogar de acogida y a aconsejar niñas que han sido violadas, etc. Tiene un ministerio muy lindo en la Quinta Región. Una mujer estadounidense. No es para todos el celibato, pero para los que lo tienen, solamente es para poner todas nuestras energías en el servicio a Dios. ¿Ya? En segundo lugar, el sexo en los límites del matrimonio implica derechos y deberes. Que el marido cumpla su deber con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Pablo aquí está hablando de con eufemismos, ¿cierto? Lo que está diciendo es que deben proveer una relación sexual satisfactoria para su cónyuge. Eso es lo que está diciendo. ¿Saben que esta palabra que dice cumpla su deber hace referencia al pago de una deuda? O sea, Pablo está hablando con eufemismo, como dije, para referirse que cada uno de los cónyuges debe mantener relaciones sexuales con el otro, utilizando una palabra que siempre se refiere al pago de una deuda. O sea, podríamos decir lo siguiente, que el sexo fuera del matrimonio es pecado. La abstinencia sexual dentro del matrimonio también es pecado.
¿Se entiende? El sexo está diseñado para el matrimonio y el matrimonio para el sexo. O sea, no solo se debe vivir la sexualidad dentro del matrimonio o solo dentro del matrimonio, sino que positivamente se debe vivir la sexualidad. Esto quiere decir que nos debemos el uno al otro. ¿Y por qué razón? Porque aquí no hay una cuestión de voluntades. Ojo, los que están pensando en casarse a lo mejor quieren quedarse célibes. No es una cuestión de voluntades. Es como decir, oh, yo sí voy a ser dadivoso con mi esposa en este sentido sexualmente. No, dice la palabra del Señor. ¿Por qué razón? La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Hasta ahí estaríamos llegando a al prejuicio que se tiene respecto de la Biblia, ¿o no? Porque siempre dicen que la Biblia es machista y que, claro, aquí la mujer es propiedad del hombre. Pero luego dice, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pero ojo, ya les había dicho o ya les dice posteriormente a los efesios que el hombre es el jefe del hogar, a la cual la mujer debe someterse, etc. Pero en términos sexuales hay absoluta igualdad de autoridad. O sea, la razón que Pablo da para desbaratar esta enseñanza es porque algunos estaban propagando que no debía haber sexo dentro del matrimonio, inclusive. Lo que está diciendo es que tanto el hombre como la mujer tienen la misma autoridad sobre el cuerpo de su cónyuge. Exactamente la misma. Entonces, ya no se deben a sí mismos, sino que se deben, porque la palabra sigue utilizándose el contexto de una deuda, se deben el uno al otro. Entonces, la implicación sobre estos derechos y deberes en el matrimonio no es una sorpresa para nadie, porque todos, cuando nos casamos, hicimos promesas, ¿o no? ¿Qué promesas hicieron? Yo voy a hacer, ¿prometo qué? Prometo honrarte, prometo respetarte, prometo someterme. Y el hombre dice, prometo ser tu sustento, tanto en la enfermedad como en la sanidad. No sé cómo dice. En la salud. Tanto en la enfermedad, en la salud como en la enfermedad, en la riqueza como en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Muchos de los que yo he bendecido su unión aquí, te llevaré como ¿qué? Como un sello en mi brazo. No me digas que te abandone. ¿Por qué? Tu Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hacemos promesas de ese tipo. Entonces no es novedad que nosotros en el matrimonio nos comprometemos. Pero ¿saben qué? Son súper emocionales. Porque ustedes deberían saberse sus votos. Y nadie me siguió con los votos. Solo me hacían así como que se estaban acordando. Cópienlos, péguenlos en los dinteles de sus puertas, háblenlos cuando vayan por el camino, cuando se levanten y cuando se acuesten. Tienen deberes, tenemos deberes con nuestro esposo, con nuestra esposa. Entonces hemos hecho un pacto delante del Señor. Y esta es la mirada que nosotros tenemos del matrimonio, una mirada pactual. O también algunos han hecho solamente pacto o más bien contrato en frente del Estado. En noviembre tenemos una bendición nupcial masiva para todos aquellos que quieran dejar de vivir en concubinato, podemos bendecir su unión. No, si están casados.
tranquilos, están casados. El matrimonio es una bendición para todos los pueblos, por lo tanto, si alguien se casó por el registro civil, ya está casado. Lo que viene a buscar la bendición nupcial. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Y algunos han retardado su bendición nupcial pecaminosamente. Así que vamos a ponernos al día con las bendiciones nupciales. Menos mal que no hay agua, sino que ahora tendría que chorrear aquí a la gente, pero van a haber varios que ya están comprometidos a recibir su bendición nupcial. Y es una renovación de votos importante y muy lindo. ¿Ya? Así que, cuando no cumplimos este deber, estamos robando algo que no nos pertenece. Estamos hurtando algo que le pertenece a nuestro cónyuge. Esto siempre está dentro de la autoridad, es una autoridad siempre delegada, entonces siempre está dentro de los parámetros de la palabra del Señor. En la cultura del yo, hoy día tendemos a apropiarnos de las personas como si fueran cosas, para satisfacer nuestros propios deseos. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que sí hay propiedad, pero solo podemos poseer a otro cuando este otro tenga la misma posesión sobre nosotros. Eso es. Entonces, ustedes saben mejor las excusas. Estoy cansada, ya para que todos caigan. Estoy cansado o cansada. ¿Qué otra cosa? Me duele la cabeza. Así muy sinceramente, hermanos, si alguien me corrige, un orgasmo tiene mucha más efectividad que incluso un tramadol. De verdad. Eso está comprobado. Así que piénselo. En vez de estar tomando paracetamol con ibuprofeno. Siempre podría haber una buena razón. ¿Saben lo que sucede? Esto no es jauja como si fuera chipe libre. Ya les voy a decir por qué. Porque a veces hay razones por las cuales las personas no quieren tener relaciones sexuales. Pero esas siempre son temporales. Porque, por ejemplo, puede ser que está él o ella muy afectada por esa situación, por una situación en particular. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver ahora. El sexo en los límites del matrimonio es un antídoto contra la tentación. Y dice el 5, el final que vamos a leer. Está en Reina Valera 60. No os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Entonces, es posible hacer un alto en la relación sexual o decir que no. ¿Ya? Pero esto no quiere decir que, ¿sabe qué, mi amor? En julio nos vamos a dedicar todo el mes a orar, así que no va a pasar absolutamente nada, no se haga ilusiones, etc. Le advierto, vamos a orar y ayunar en julio completo. No, no está diciendo eso. Es por situaciones especiales, por eso Pablo pone como única razón que se den 3 situaciones o 3 condiciones para hacer un paréntesis que podría ser, que debería ser muy breve para no tener relaciones sexuales con nuestro esposo o con nuestra esposa. Primero, que ambos estén de acuerdo. Es lo primero. De común acuerdo. No os privéis el uno al otro excepto de común acuerdo. Debe ser por un tiempo limitado y por cierto tiempo. Y el tercero que se debe dar, para dedicaros a la oración. El tercero, que ambos usen ese tiempo para la oración. Entonces piense, ¿qué eventos de mi vida
o en qué eventos de mi vida podríamos estar ambos de acuerdo por un tiempo limitado y que en reemplazo de eso o estemos tan afectados que necesitamos más intimidad con Dios que con nuestro cónyuge. ¿Cuántas veces en la vida se podría dar esa situación? No se puede dar todas las semanas. ¿Vamos a orar? No. No es una forma para rechazar. Bueno, y demás está decirlo o no. El sexo nunca debe transformarse en un campo de batalla para extorsionar o chantajear al cónyuge. De ninguna manera. Absolutamente de ninguna manera. Si usted, sea hombre o mujer, tiene la costumbre de extorsionar, de chantajear a su cónyuge con el sexo, yo le pido que cuando terminemos este sermón, ore y salga de aquí arrepentido, arrepentida, y pídale perdón a su esposo o a su esposa. Nunca debe ser una moneda de cambio. Porque ahí transformamos la sexualidad, si la transformamos en una moneda de cambio, tiene algo muy parecido a ¿qué? En el sexo, a la prostitución. ¿O no? Si lo uso como moneda de cambio para ganar algo, ¿no será que se parecerá mucho a eso? Es por eso que Pablo dice que tienen que darse estas tres condiciones. No es capricho. Por ejemplo, una enfermedad terminal. ¿Sí? De común acuerdo. Por un tiempo limitado. Ojalá sea el menos posible, por ejemplo. Y tercero, todo ese tiempo lo están usando para aquello. Pero si alguna de ustedes mujeres tiene problemas, tenemos aquí a la reinita que las podría ayudar. Si alguno de nosotros varones tenemos problemas sexuales, hay unas personas que siempre son hombres, lamentablemente, que se llaman urólogos. ¿Y saben qué? Atienden por FONASA, uno saca una hora, compra un bono y lo examina. Y si está enfermito, le van a dar remedios para la enfermedad. Así funciona, ¿o no? Porque si nosotros glorificamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿el sexo está aparte? Si tenemos que rendir lo mejor de nuestro ser para nuestro esposo y nuestra esposa y vivir por ellos, morir por ella, ¿acaso no estamos obligados también a proveer una relación sexual satisfactoria y que también aleje a nuestro esposo y a nuestra esposa de la tentación? ¿Y por qué les dice? El problema no es del matrimonio y el problema no es del sexo. Dice lo siguiente, dice que volved a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Aquí no es pura culpa del diablo. Dice que Satanás, en un tiempo prolongado de abstinencia, estamos desprotegidos para que Satanás venga y nos tiente y tenga éxito en esa tentación, producto de nuestra propia falta de dominio propio. ¿Por qué? Porque los que nos casamos porque no teníamos ese don, que Pablo habla más adelante, que le han llamado el don de la continencia. O sea, que no tiene necesidad de relaciones sexuales ni de compañía, como ya lo dije hace algún rato. Entonces, en la cultura del yo, el sexo tiene una relación conmigo mismo. De hecho, es tan desechable el sexo que yo diría que la sociedad está en dos partes. Uno es que el sexo casual es lo único a lo que quieren acceder, ¿cierto? Y otros, la pornografía, porque no demanda ningún tipo de compromiso emocional, ni siquiera con una persona, porque ya les dije que podía pueden haber cosas incluso como la inteligencia artificial, lo cual es más impersonal y tal vez mucho más placentero para algunos.
Pero el sexo, en la Escritura, vemos que tiene relación con un otro con el cual nos unimos para siempre. Y Dios es quien bendice esa relación. Entonces, podemos suspender por un breve tiempo y de común acuerdo la relación sexual entre cónyuges solamente para intensificar nuestra intimidad espiritual con Dios. No hay más razones. Si ustedes se dan cuenta que cuando entendemos la Escritura, tiene muchas más respuestas para nuestra vida de las que creemos. Si usted está pecando en esta área, sáquese las ideas de su mente, las ideas que tiene. ¿Sabe por qué? Porque como dice el título, Dios tiene mejores ideas. Si Dios está diciéndonos algo para hacer, es porque es mejor para nosotros. No logramos entender eso. A veces queremos entender cómo funciona absolutamente todo. Y sabe que a veces lo único que tenemos que hacer es simplemente obedecer. Entonces, si usted fue exhortado hoy día por la palabra del Señor, arrepiéntase. Todavía hay oportunidad. Para todo, para todo. El Señor, todos los días, podemos empezar de nuevo con Jesús. Imagínense que tan especial y maravillosa es la relación entre los cónyuges, que es el reflejo y la metáfora terrenal de la relación de Dios con su iglesia, de Jesucristo con todos nosotros. Es por eso que es tan importante el matrimonio. Algunos matrimonios aquí, y lo sabemos, se han destruido por la dureza del corazón, por infidelidad, por varias razones. Pero eso no significa que todos los matrimonios se van a destruir. Y también debemos guardar la esperanza, porque no sabemos si Dios quiere, porque sí sabemos que es capaz de restaurar cualquier relación rota. Entonces, pongámonos en las manos del Señor, abandonemos el pecado y vivamos como el Señor quiere que vivamos.